Entonces, Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, el verso 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así. Gloria a Jesús. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gloria a Jesús. Este verso vamos a estudiar, porque estamos en el ministerio de maestro. Gloria a Jesús. Las enseñanzas de la palabra de Dios, como se dice, verso por verso, es importante. Algunos suelen hacerlo de 2, de 3, de 4, de 8, de todo un capítulo. Las que guste, pero que esté centrado en el tema. En este caso, acá nos dice en Mateo 12, 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que instituyó el día de reposo, el día de descanso, fue Yahvé, Jehová, Shaddai, Alá, Adonai. En cualquier idioma, ese es su nombre, nuestro Dios. Él es el que instituyó y constituyó y dio la orden, etc., para el día de reposo. Muy bien. Pero si usted ha escuchado el día de ayer la enseñanza, hicimos una revelación de tal manera que ya Dios viene los juicios para el morador en la faz de la tierra por su corrupción y perversión, porque como se dice, el asunto, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra era solamente en estos dos pueblos, hoy está en todo el mundo. Y las autoridades de algunos países le han dado prioridad a este desenfreno sexual, lo cual es abominación para Dios. Por tanto, caen en la maldición divina. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjate que hay cuantos, miles, por no decir miles y miles, de discapacitados, de personas que no ven, sordomudos, mudos, gente que le falta una pierna, etc. Y gente que ha ido a la guerra y está desprotegido. ¿Por qué no sacan leyes para proteger a todas estas personas? ¿Sí o no? ¿Por qué a nivel mundial los países no aprueban leyes protectoras y sustentoras de alimentación y de salud para estas personas de discapacidad en cualquier forma, en cualquier sentido? Tienen que estar atentos. ¿Ya? ¿Cuántos minutos se va a cortar? Envió un mensaje por WhatsApp. Bien, entonces, decíamos, hermanos, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 12, 8. Quiere decir que el que instituyó esto fue Jehová Dios, Yahvé, Shaddai, Adonai, Alá, etc. Es el mismo Dios en diferentes idiomas. Es el mismo creador. Pero ante la corrupción del mundo, ante la perversión, entonces Dios va a entrar a juicio con el hombre en la faz de la tierra. Y antes de que lo someta a juicio, le ha dado una oportunidad, por la cual en sacrificio y despojándose envía a su Hijo Jesucristo a la faz de la tierra, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. Eso lo explicamos anoche. Muy bien. Pero el Señor Jesús, a Él, el Padre, todo le ha dado la autoridad y la potestad. Hacía una comparación.
cuando ingresa un gobernante, una persona como presidente y también como ministros y también como diputados que son elegidos por el pueblo, tienen la autoridad, tienen la potestad. Un juez, un fiscal, un comandante en el ejército, un comandante general en la policía, y los policías, por el uniforme, tienen autoridad legal. Pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo que no está usando una autoridad, una potestad, de tal manera que ayude a los seres humanos? Te decía que los que necesitan una mejor protección y atención de alimentación y de salud son todos los que tienen, algunos lo llaman discapacidad. ¿Ve? Entonces, yo lo llamo dificultad física. Ellos no tienen esa ayuda, no tienen esa protección. Están prácticamente abandonados, los que sirvieron a su patria en la guerra y perdieron una pierna, perdieron un brazo, quedaron ciegos, quedaron sordos. Como otros que nacieron ciegos, nacieron sordos. Como otros que por un mal parto de unas malas enfermeras, por un mal médico que le cortó la pierna sana en vez de cortarle la pierna enferma, son personas que han quedado en el abandono. ¿Ves? ¿Cómo es que sacan leyes para proteger a un grupo llamado los LGTB? Ojo, que ellos tienen todos sus miembros completos. Pero hay leyes a nivel mundial en otros países que los protegen. Usan su autoridad y su poder las autoridades, los congresistas, los diputados, los senadores, para promulgar leyes protectoras para estos señores. ¿Y por qué no lo hacen para aquellos que tienen dificultades físicas? O que lo llaman algunos discapacidad. Fíjate, los discapacitados pasan necesidades, sufren, incluidos ancianos, incluidos niños abandonados, niñas abandonadas, mujeres abandonadas, etc. ¿Por qué no hay leyes protectoras para ellos? Qué pena. Qué pena y qué vergüenza, porque protegen lo que no se debe proteger. Lo que está constituido como antisocial están bien protegidos. Y los que sí son parte de la sociedad están desprotegidos. Ante Dios, lo que es abominación para Dios, el hombre lo protege. Y lo que Dios está sufriendo con ellos, el hombre, las autoridades, lo desprotegen. Esa es la realidad. Eso es cuando mucha gente, muchas autoridades, por la corrupción de su mente y de su corazón, lamentablemente, son manipulados por Satanás. Que Jehová lo reprenda. Acá nos dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Claro, porque Dios le dio potestad y autoridad y lo entregó todo al Señor Jesús. Por eso su palabra dice pues que todo aquel que cree en Él, ¿entiende?, recibirá el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Esa autoridad, todo eso que recibió el Jesús, todo eso estaba en sus manos. Por eso, para la ley judía, para las leyes judías, para ellos siguen guardando el día de reposo. Están en la ley antigua, en la ley de Moisés. Pero para nosotros los gentiles o los llamados cristianos, estamos en la nueva ley del nuevo pacto, en Jesucristo. Y a Jesucristo como el Cordero inmolado, en sacrificio de cruz. ¿Ves? En este nuevo pacto, conocido también por la gracia, la que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué los gentiles no guardamos el día de reposo? Porque no se puede guardar el día de reposo. Porque Cristo paga todo ese precio en la cruz y en Él está. ¿Ves? Porque ya no hay día de reposo. ¿Para quién? Es para nuestras almas.
No se puede dar, no existe ya el día de reposo, porque cada día, a cada hora, a cada momento, debes guardar reverencia, debes adorar a Dios, debes cantar alabanzas a Dios, porque tú no sabes si de aquí a una hora, media hora, vas a seguir viviendo. Porque tú no sabes si mañana vivirás. Porque ya nuestro reposo está en el Señor Jesucristo. Es Él nuestro reposo. Pero en las leyes judaicas, cuando algún judío cree en Jesucristo, se le llama judío mesiánico, porque cree en Yeshua HaMashiach. O sea, reconoce que Jesús es el Mesías. Para nosotros Jesús es mucho más que el Mesías, es el Salvador, es el Hijo de Dios. Pero para algunos judíos, Jesús es el Mesías, o sea, judíos mesiánicos. Y hay otros judíos que son judíos, bueno, pues todavía del Pentateuco, todavía son judíos que están ligados al antiguo pacto. Para ellos todavía están esperando al Salvador, al enviado de Dios. Cuando el Salvador, el enviado de Dios, lo que habla en el libro de Isaías, ya llegó. ¿Me entiende? Porque si Juan ya llegó, que era el que iba a preparar el camino para el Mesías, si Juan ya llegó en ese entonces, se supone entonces que también llegó el Mesías. Pero los judíos no entienden eso. Se han enceguecido. Gloria a Jesús. Explicando esto para ustedes, todo aquel que supone decir guardar el sábado, usted es responsable que si quiere guardar el sábado. Pero ¿para qué engañarnos a nosotros mismos si ni los mismos judíos pueden guardar el día sábado? ¿Y usted que no es judío va a guardarlo? No, pues. Está equivocado. No puede. Y si ya transgrediste, la misma ley te condena. Ya te condenaste. No, me he hecho mano de la mano del Señor Jesucristo. Si echas mano del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, del Mesías, o de Yeshua, está bien, echa mano, pero desecha lo otro. Porque no vas a estar mezclando, practicando la ley y practicando la gracia. No, recuerda que la ley viene con maldición. Y en Jesucristo la nueva ley de la gracia viene con bendición. Viene con el perdón de tus pecados. Viene con una preparación mediante el Santo Espíritu y su palabra para una conversión a un nuevo ser. Lo que Pablo llama desechando el hombre viejo. ¿Ves? Para luego la salvación de tu alma y la vida eterna. Por eso Jesús dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque aún nuestro Señor tampoco transgredió el día de reposo, sino que nos enseñó qué se debe hacer el día de reposo. Porque el día de reposo está muy bien. ¿Ves? Pero, por ejemplo, a veces los judíos interpretaban mal la ley, las normas divinas. Porque si alguien caía enfermo o alguno de sus animales se enfermaba, como era día de reposo, no lo atendían, ahí lo dejaban. Mientras que Jesús, el Hijo de Dios, el Yeshua HaMashiach, viene a enseñarnos que si en el día de reposo hay alguien que está hambriento, está sediento, no comido, no bebe, dale de comer, dale de beber. Está desnudo, vístelo. Por más que sea día de reposo. Porque ¿cuál vale más? ¿Cumplir conforme a la palabra o a la ley el día de reposo o la vida de aquel ser? Pues te aseguro que Dios elige la vida. Por eso es que Jesús vino a enseñarnos, a abrir los ojos de lo que es que hacer el día de reposo. A diferencia que enseñan o enseñaban en aquel entonces los fariseos, los escribas, los saduceos, esos grupos religiosos. Como ahora tenemos
en estos tiempos, ¿verdad? En esos tiempos ellos enseñaban que hay que estar en casa, hay que estar ahí, aleluya, amén, aquí, esto y el otro, y no hacer otra cosa más. Hoy, lo cual era un error, hoy están igual los teólogos que enseñan, ¿entiendes? A dividir la iglesia, a separar lo espiritual con lo de la carne. Dividen el conocimiento divino para poner el conocimiento humano. Las iglesias organizadas, ¿qué ponen? ¿Doctrina de Dios o doctrina de hombre? Doctrina de hombre. Porque te dicen con eso no te ajuntes. ¿Son señores? Sí. ¿Tienen autoridad, tienen potestad? Sí. Están organizados, tienen sus entes superiores. Sí, pero del hombre para el hombre. No por Cristo. Porque cuando Cristo llame, venga, suene la trompeta, no va a decir los de la organización tal, los de la otra organización, la organización que está a nivel mundial. No. La trompeta sonará. Y como dice la Escritura, que mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen, el que es de Dios lo oirá. Pero si a ti solamente te han metido en tu cabeza y en tu corazón pura doctrina de hombre, pura teología, puro conocimiento del mundo y vanidad, ¿qué vas a escuchar la voz de Dios? No. Estés donde estés, lee las Escrituras, dobla tu rodilla, clama a tu Dios y di: Señor, quiero iniciar el proceso de conversión. Ya no arrepentimiento, porque ya te arrepentiste, ya te entregaste tu vida a Cristo. Y deja que el Señor, que tiene potestad del día de reposo, administre tu vida. Porque aquí en el mundo vamos a tener aflicción. Y la aflicción en todas sus generalidades, en todas sus múltiples formas. ¿Ves? ¿Y quién será tu reposo? Es Cristo. ¿Quién es tu consuelo? El Santo Espíritu, mientras que esté en la faz de la tierra. Así que, date cuenta. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los escribas, los fariseos, ¿cómo es permitido?, le dijeron al Señor. ¿Cómo es que tus discípulos están comiendo en el día de reposo? No lo guardan, transgreden, hacen cosas ilícitas. ¿Se da cuenta? Lamentablemente, cuando no entienden a Dios, cometen más errores. ¿Y por qué no entienden a Dios? ¿Por qué no doblan rodillas? Uno, no leen su palabra con la inspiración del Santo Espíritu, porque no hay conversión en sus vidas. Siguen coléricos, siguen rabiosos, siguen haciendo agravio, siguen peleándose por una ajinomoto, por una sibarita, ¿no? Siguen discutiendo por un plato de comida, se pelean, se arranchan. Por 10 soles, por 2 soles se dividen. No, pues, no han valorado la vida. Así que, mis amados hermanos, si es que usted está en una organización que todavía guarda el día de reposo, lea bien las Escrituras, porque usted no va a poder mezclar lo que ya Jesús dio la solución. ¿Por qué usted va a seguir en el problema? Cuando el Señor es Señor de señores y todo Dios lo entregó en sus manos. ¿Correcto? Es como el pueblo peruano. Lo entregó toda la potestad de la autoridad a Belaún Leterri y lo malogró, corrupción. Luego el pueblo peruano entregó toda la autoridad de la potestad a Alan García, lo malogró, lo dañó. El partido aprista de corrupción y corrupción por todo lado y muerte. Nuevamente le vuelve a dar la oportunidad a Alan García, peor. Le entregó la autoridad y la potestad de igual manera a Toledo y de ahí al otro soldado que se rebeló. Fíjate,
todos ellos corrompidos y pervertidos, y sirvieron más bien, como se dice, pues, a los otros pervertidos superiores a él. Qué pena, qué vergüenza. ¿Sí o no? Y un congreso horrible. ¿Sí o no? ¿Tienen autoridad? ¿Tienen potestad? Fíjese, ¿qué tanta autoridad y potestad ha tenido este congreso que ha pasado y que lo sacaron, gracias a Dios? Que promulgan leyes el día del cuy, el día del lechero, ¿sí o no? El día del molientero. Cuando los digo que hay muchos discapacitados que están desamparados, que no hay leyes fuertes, firmes de protección a los animales y protección a la naturaleza. Fíjate, mientras que esos corruptos, con la Keiko ahí con su chat, aplaudan, ellos aplaudían. ¡Qué vergüenza del Perú tener esa clase de gente! Yo soy pecador, sí, como todos, como cualquiera, como ninguno de repente. Pero no llegar hasta esos extremos, que ya es demasiado. ¿Sí o no? Es una vergüenza. Hoy, por lo menos, el presidente, que tiene la autoridad y la potestad en sus manos, aunque un poquito tardecito, pero está haciendo lo posible para que el pueblo peruano no sufra demasiado por este problema, que un grupo de poder soltaron este microbio, este virus, y hoy mucha gente está sufriendo como otros inocentes dejaron de respirar en la faz de la tierra. Así que el Hijo del Hombre, el Señor, es Señor del día de reposo. No se olvide. Lo voy a rectificar. Dios lo entregó, Jesús mismo lo dijo. He aquí, todo potestad se me ha dado a Él. ¿Ve? Lo dijo también cuando estaba en la sinagoga, hablando con los judíos. Léalo. Lea la Biblia. ¿Quiere que yo le dé el texto del capítulo ahorita? No, lea la Biblia, pues. Busque. Porque todo trabajo hay que poner esfuerzo. Gloria a Jesús. Él es Señor del día de reposo. Todo fue entregado a Él. Salvo que usted sea judío, en cualquier lugar donde esté, o en el mismo pueblo de judíos. Si usted es judío, entonces ahí hay dos variaciones. Uno, judío mesiánico, que ha creído que Jesús, que Yeshua HaMashiach, que Jesús es el Mesías, entonces usted es un mesiánico. Esto está correcto. En Él está nuestro reposo. Pero si usted es un judío verdaderamente que todavía está pegado a la ley de Moisés, al Pentateuco, bueno, es respetable. Algún día le vendrá la luz de entendimiento. Pero si usted es peruano, usted es argentino, usted es chileno, usted es ecuatoriano, usted es del Brasil o usted es de Francia, usted es de la India, no me venga del Sabbat, pues, porque eso no es para usted. Ni por la fe se aplica ahí. No, tiene que definirse. O guarda la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, o se apega a la ley del Nuevo Pacto, que es en Cristo Jesús, en la gracia. Dice, por gracia sois salvos. Sí, pero ¿por la gracia de quién? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que primero tienes que pasar a Cristo. Pero para llegar a Cristo, el primer paso es arrepentimiento. Y el segundo paso, que es la trayectoria, conversión. Lo que Pablo también vuelve a decir, despojándose del viejo hombre y renovando del espíritu de nuestra mente. Eso. ¿Te das cuenta? Porque Jesús o Yeshua HaMashiach, Él es nuestro reposo. Aquí en el mundo siempre habrá aflicción. Porque fíjate, no tienes casa, estás pagando, ¿sí o no? Eso es una aflicción.
De pronto conseguiste una casita, por ahí invadiste, otra aflicción, hay que trabajar. De pronto viene la municipalidad y ya tienes que pagar arbitrio, sigue las aflicciones. Comienzas a tener un enamorado, tienes aflicción. Te casaste como sea, muy bien, vienen los hijos, siempre va a haber aflicción. Encima no hiciste lo que hiciste o saliste por ahí a comprar, la policía te detuvo, te golpearon, más aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Vienen enfermedades, vienen pestes. ¿Ah? Ahora ese señor Bill Gates ya se cree un dios. ¿Ah? Porque está dentro de ese grupo de poder por tanto dinero. O sea, por el dinero que ellos manejan, han asumido una autoridad, una potestad, ese grupo de poder. ¿Ves? Entonces, ellos cuando quieren sueltan un virus y luego cuando quieren sueltan el antídoto. ¿Ah? Y ellos quieren, no sé qué quedarán, pero son seres humanos que también morirán y entrarán a juicio de Dios. Pero Jesús nuestro Señor, por eso, recuerde que la salvación de nuestras almas es de nuestras almas. Sí, no obstante para el cuerpo, pero si tú luchas por crecimiento espiritual, tu cuerpo será protegido también. Y ahí es donde te cae todo lo que es el Salmo 91 y cuantas promesas más que Dios nos ha dado y están escritas aquí en las Sagradas Escrituras para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Y si usted no lo hace, hágalo. Llámeme por teléfono si usted gusta, quiere una consulta. 943-5215-09. O visítenos en el templo, después que pase esta cuarentena, visítenos en el templo del Dios Altísimo. Upis Belén, Manzana G, lote 39. O también por medio de la Fundación Escuadrón del Dios Viviente. Busque también Fundación Escuadrón del Dios Viviente. Por ahí también nos puede encontrar. Gracias a Dios por su palabra. Que Dios le bendiga y le guarde. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.